El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Minutos, don Luis Minaya, como cada martes con nosotros aquí en el día de hoy. Buenos días, don Luis. Buenos días, ¿cómo están? Bastante bien, don Luis. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien, muy bien. Estamos iniciando otro mes y vamos entonces con qué en el mes de mayo. Bueno, el mes de mayo, bueno, obviamente que tendremos que tocar el tema de las madres al final. Y durante el mes vamos a estar hablando del el empleado y el empleo. Como este es parte de que se celebra el Día del Trabajo, el día de ayer, hay un tema que siempre es actual, el tema de la queja del empresario y la queja del empleado. Eso es interesante. Y uno se pregunta, ¿qué le preocupa al empresario con relación al empleado? ¿Y qué es lo que le preocupa al empleado con relación a la empresa? Entonces, ese es un tema que siempre ha sido de mucho debate. Y hoy en día hay algo que ha venido a complicar un poco eso, y es el tema de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización, que ciertamente es un tema que avanza muy rápido. La tecnología ahora avanza de una manera muy extraordinaria. La mayoría de nosotros nació en una casa con un radio y probablemente se fue a la universidad y se casó y todavía estaban usando el mismo radio. De pila. De pila y de tubo y todo eso. Pero hoy en día esto va demasiado rápido, lo que implica un cambio radical en el trabajo y obviamente en el empleador. Pero la pregunta es, ¿qué le preocupa al empresario? Cuando el empresario tiene que reclutar a alguien, ¿qué ustedes creen que es lo que le preocupa? Que vaya a durar el empleado, ¿no? El rendimiento. Bueno, pero que tenga la capacidad. ¿A quién contrato? Al mejor candidato. ¿Y cuál es el mejor candidato? Entonces, ¿qué le preocupa al empresario? Bueno, hoy en día sigue preocupando el tema del conocimiento, la experiencia que pueda tener el empleado, es decir, su preparación para rendir. ¿Y al empleado qué le preocupa? Dinero, que me paguen bien. Que le paguen bien. Claro. Entonces, fíjense cómo ambos hay aspectos que lo dejan fuera. O sea, el empresario deja fuera, da por sentado que él ofrece un buen salario, que aquí el ambiente es bueno, que aquí la gente se trata bien y que aquí usted puede, digamos, crecer. Pero por su parte, al empleado, exactamente como dice Peter y dicen ustedes, y lo dicen a coro, como si estuvieran tocándole alguna fibra íntima, ¿verdad? El tema del salario. Pero la pregunta es, ¿en qué cosas no piensa el empleado? O sea, el empleado, él espera naturalmente un buen salario. Y si está casado con hijos y tiene mucha cuenta por pagar, pues evidentemente más aún. Y los beneficios y también. Los beneficios. Pero ¿en qué cosas no piensa generalmente el empleado? El compromiso con la empresa. Número uno. Que generalmente, bueno, y ciertamente muchos empleados no entienden lo que es el compromiso de la empresa porque ellos se comprometen a un horario, por ejemplo. Yo voy a ir de 6 de la mañana a 10 ya, no me importa más nada. Y págame los 15 y los 30. Yo creo que a veces uno también pierde de vista, don Luis, que esto es una relación simbiótica, donde uno y otro son codependientes. Que si yo no rindo lo que la empresa necesita, la empresa no gana. Y si la empresa no gana, yo voy rancanchan. Entonces, sí, porque esencialmente, ¿qué son las empresas? Las empresas no ganan dinero. O sea, no es tenerte ahí pagando tu salario porque el dueño está, como dicen, le están sobrando unos chelitos ahí en la cuenta de banco. Tiene una ONG. Una ONG y hasta las ONG, don Luis, claro, tienen claros objetivos establecidos. Tienen que ser autosostenibles. Pero el tema que preocupa es, por una parte, al empleador, al empresario,
no se ocupa muchas veces de crear las condiciones adecuadas. Entonces hoy hablamos de tecnología. Y entonces el tema de que todavía las empresas, sobre todo las medianas, tienen el tema de que no tengo dinero para un software, no tengo dinero, eso es muy caro, es muy costoso. Sí. Y entonces hoy en día uno encuentra ese choque de un empleado, digamos que un empleado que esté bien preparado, que esté acostumbrado a manejar tecnología y se encuentre con una empresa que todavía no está a esa altura. Y al empleado hay algo, y ahí es donde quiero tomar más tiempo, es que el empleado deja fuera su preparación, su formación. Entonces es impresionante creer hoy en día, antes el licenciado era una gran cosa, Ay, sí. ¿verdad? El licenciado. Hoy en día, bueno, yo le prohíbo que me digan licenciado, licenciado. Entonces, ¿cómo está, A mí hay que licenciado? decírmelo. Yo Me lo encanta gané. eso. Sí, te encanta. Entonces, la formación del empleado, el empleado de hoy en día, muchos de ellos no se están preocupando. Todavía aquí queda eso pendiente, el tema del idioma, el tema de dominar un segundo idioma, el tema de la tecnología, o sea, manejar software, manejar datos, tener habilidades tecnológicas. En el siglo pasado, bueno, pues lo que manejábamos Lotus, ¿se acuerdan de Lotus? 1, 2, 3. Ese era el mejor. Si, Son unas hojas de si cálculo. ustedes se recuerdan de eso, están revelando su edad. Ellos, yo no sé de qué hablan ustedes. No saben. La tecnología se encontró conmigo con la máquina de escribir, la máquina. A, B, Espérate, C, que quedó D. pegado esta. Entonces, esa herramienta que el empleado debe dominar, que debe tener esa habilidad, es lo que preocupa a veces, que uno contrata. Yo tengo que estar reclutando personas, y sobre todo el área de ventas, el área de contabilidad, el área administrativa y ni se diga de las ingenierías. Entonces el empleado está descuidando su formación en cuanto a ir más allá de una licenciatura. Y hay que ir definitivamente, hay que hacer diplomado, hay que hacer maestría. Sí. Aunque de eso también se abusa, porque ahora aparecen unos diplomados de 4 meses, que son cursos largos, no un diplomado o una maestría. Entonces, yo creo que el empleado de hoy en día debe ocuparse un poco más de su formación. Siempre comentamos este libro de Sálvese quien pueda, donde Andrés se Oppenheimer. plantea, dice el autor por aquí detrás, que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots, computadoras inteligentes en la próxima década. Y bueno, yo no creo que aquí tengamos que meter miedo ni terror con eso. Pero la pregunta Usted es... tiene tanta razón, don Luis, que yo me encontré en esta semana unos videos. Atención a los editores, etcétera, de videos y de audio. Yo creo que hoy más que nunca a convertirse no en bueno, sino en excelente es oportuno. Yo estaba viendo unos videos de cómo eso simplemente con inteligencia artificial hacen unas ediciones impresionantes de videos. Solamente hay que ponerle los comandos y editan solo. Sí. Una cosa increíble. Y pareciera que uno está hablando de cuestiones que van a pasar dentro de 20 años. Que están pasando ya. Bueno, ya Bueno, está pasando, porque sí. por ejemplo, para ponerte un ejemplo palpable, eso que dice Andrés Oppenheimer. en ese libro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar radio, empecé a trabajar de madrugada. Habían 2 horarios que eran de 10 de la noche a 2 de la madrugada y de 2 de la madrugada a 10 de la noche. Y A eso no 6 de la existe. mañana. Ya eso, exacto, ya eso Hace lo 25 sustituyó. años que esto lo sustituyó. Ya. Nosotros fuimos una de las últimas cadenas de radio que decidió durante muchos años conservar lo que llamaban controles. Sí. Obviamente hay aplicaciones que tú le dictas y esa aplicación no solamente lo transcribe, sino que te lo transcribe, lo pasa y si tú le das la instrucción, lo envía automáticamente a donde tú quieras enviarlo. O sea que eso Ya tú sabes. de tú grabar, ponerte pausa y escribir 3 palabras y pausa y luego imprimir eso y luego enviarlo, ya eso
esa historia. Mire, don Luis, es tan así. Yo estaba leyendo en un boletín de noticias de publicidad y marketing que me llega al correo, que una de las más grandes publicitarias del mundo, ellos establecieron una directiva para todo el personal creativo de no utilizar tecnología de inteligencia artificial para asuntos creativos. Ya. Y la preocupación no es que la inteligencia artificial no le vaya a funcionar. La preocupación de ellos es de derecho de autor. Ya. Entonces, cuando ellos resuelvan ese tema, Claro, 15 se o 20 acabó. creativos van a quedar sin trabajo. Sí. Normal. Entonces, efectivamente, yo quiero aprovechar y felicitar a uno de mis clientes que le trabajo aumentar ventas y es una empresa, una pareja de esposos extraordinarios, altamente profesionales porque trabajan con laboratorios. Y yo le dije, mire, ya a ustedes les cuesta crear el puesto de analista de datos. Y me dijeron, no hay ningún problema. Y por un arte de magia, una amiga me envió exactamente un analista que venía de un banco y de analizar riesgos y eso, lo evalué, se lo envié y lo contrataron. O sea que yo creo que ese es el primer analista de datos que una empresa mediana tiene. Y dice André Oppenheimer que no importa la naturaleza de la empresa que tú tengas, vas a necesitar un analista de datos. De esa gente que se pasan solamente analizando datos, como obviamente lo tienen los bancos, y con el tema de los riesgos, y sobre todo riesgo. Y entonces, ese trabajo de analizar datos, aparte de lo que se llama como el Big Data, que es una cantidad extraordinaria de información que hay ahí disponible sobre el comportamiento de los empleados y del cliente sobre todo. Entonces yo creo que la preocupación hoy en día de los empleados es formarse. Definitivamente hay que prepararse, hay que formarse con el tema del idioma y con el tema de las tantas aplicaciones que hay hoy en día que resuelven temas, sobre todo en el área de ventas. Ese tema de que hay empresas que tú coges una lucha para que te coticen. Eso es una vuelta y vuelta para cotizar. Luego un tema con la facturación y esos papeles que andan de escritorio en escritorio. No, como si fuera un albañil. Por ejemplo, con un cliente, creo que hice el comentario aquí de que el que sale a vender tiene que traer la orden, entonces la orden la escribe, se la pasa a producción. Hace como un mes y medio te hablo de eso. Sí, digita, entonces eso es una locura. Cuando con un simple softwarecito, una tablecita Listo. Que y un de hecho, internetcito ya está resuelto. cualquier tableta ya hoy en día usted puede captar, los vendedores que andan en la calle pueden tener ya aplicaciones que toman los pedidos y por ahí mismo lo envían. Hace tiempo que eso ya está funcionando. Y aquí hablamos de que hay grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos que tienen tan automatizados los procesos desde el almacén hasta la tienda que el mismo, o sea, ya los software no hay un tigre de que revisando en muchas de esas cadenas, revisando inventario. O sea, el sistema ya sabe que tiene que lo hace pedir almacén, automáticamente. entonces almacén despacha de manera automática. Es una cosa de loco. Y antes una persona se encargaba de Exactamente. eso. Ese se quedó sin trabajo. Ese se quedó, sí. Digo, ya de hecho ya Walmart y Amazon tienen... Y aquí hay cadenas de tiendas que están implementando eso también. Hace tiempo, sí, ese tema del inventario que se va, por ejemplo, aquí hay restaurantes que no tienen inventario de almacén, simplemente todo está en el sistema. Cuando el camarero toma la orden, eso automáticamente lo rebaja del almacén. Ah, pero bien. Entonces, por ejemplo, ese tema de comprar, ese dolor de cabeza, ya un sistema cualquiera te resuelve ese tema, porque él te dice el mínimo que hay que tener ahí, a quién tú le compraste, cuánto le compraste, a qué precio le compraste, etcétera, etcétera. Es decir, ya esas cosas van a estar obsoletas. Pero uno de los temas que sí preocupa, dice Oppenheimer aquí, que otros de los futurólogos que entrevisté coincidieron en que y estoy leyendo, la formación académica y las habilidades como la creatividad, la originalidad y la inteligencia social y emocional que también deberán enseñarse en las universidades. Todavía no se está enseñando eso.
Hablábamos aquí de que hay profesionales que trabajan en ciertas disciplinas que no creen necesario contar con esas habilidades porque yo tengo contacto con poca gente. Entonces dice Pero que, los tiempos cambian. que deberían enseñarse en la universidad y dice, será clave para las profesiones del futuro. Y la formación académica tendrá que ir mucho más allá de las actuales carreras unidimensionales, como la abogacía, medicina y eso. Las nuevas carreras universitarias serán cada vez más interdisciplinarias e incluirán capacidades tecnológicas y habilidades de razonamiento crítico, resolución de problemas y trato interpersonal. Es decir, Usted lo ha hablado eso ya en varias ocasiones. exactamente. Entonces yo creo que ese es de la preocupación de los empleados que me estén escuchando ahora. Deberían ocuparse un poco más de ir más allá de lo que conocen desde el punto de vista teórico. De hecho, un estudiante hoy que entre a una carrera, probablemente cuando termine, quizá la mitad de lo que aprendió ya no existe. Sí. Y ya eso se habrá quedado obsoleto porque definitivamente la velocidad que lleva la tecnología es importante. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos paradójicamente dos grandes competencias y habilidades que tenemos que aprender. Uno, el análisis de datos, porque ahora hay suficiente información, suficientes datos como para uno tomar ya decisiones con base a datos. De hecho, estoy trabajando en una empresa de familia que me encanta, el papá y el hijo. Entonces yo siempre le digo al hijo, mira, tu papá dirigió y logró todo esto a base ¿verdad?, de ese carácter fuerte y de los famosos discursos. ¿Sabes que a nosotros nos criaron con discursos? Sí, siempre nada. Y esas exhortaciones y esa gente que bajaban abajo y ponían a todo el mundo en su sitio y le decían lo que tenían que decirle, pero todo el mundo lo adoraba. El papá de un amigo mío usaba mucho la frase, voy a hacer un pronunciamiento. Y había que sentarse a escuchar, aunque usted no fuera familia, si usted estaba ahí le tocaba también. Entonces, hoy en día ya eso no va a ser posible porque las generaciones jóvenes no dominan, no tienen esa paciencia ni esa habilidad. Entonces van a tener que aprender a dirigir con base a datos, con base a información. Por lo tanto, dos grandes habilidades que los empleados tienen que desarrollar: manejar datos, manejar información, manejar herramientas, sobre todo esas tablas dinámicas. Me encantó entrevistar a ese muchacho, analista de datos. Yo no sé quién aprende más, si él conmigo o yo con él, porque me actualizan. Cuando me hablan de software, no, mire, hay una aplicación que se llama, creo que Tableau, algo así, que uno coge y emigra a Excel para allá y esa hoja hace maravillas. Y le puede cambiar y le facilita todo eso para hacer análisis. Y aunque él viene de instituciones grandes, me dice, mire, aunque usted la vea grande y esas instituciones grandes, uno tiene que coger luchas con Excel. Y le digo, pero no tienen software. Aunque usted no lo crea, no lo tienen. Wow. Entonces, hay que ser experto. Y él me dice, ahí yo tenía que analizar datos, armar datos, cuadrar esas tablas, luego buscarle coherencia interna para antes de hacer esos reportes. Entonces, un analista de datos, ya existen, vuelvo y repito, esas aplicaciones, en eso usted va a tener que aprender. Y por otra parte, y definitivamente las habilidades interpersonales y sociales. ¿Sabe qué problema hay grande en empresas? El tema de la comunicación entre departamentos. Cada vez que un departamento tiene que requerirle a otro, ya tú supiste. El otro siempre cree que esa gente sí molestan. Yo he visto casos, a veces hay un departamento que cree que es el jefe del otro departamento. Exactamente. Y no que son parte de un engranaje que tiene que trabajar de manera coordinada. Exactamente. Entonces, a veces tiene usted ese problema con la gente que trabaja en el área de cobro y contabilidad, con lo que venden, y se ven como los grandes rivales de la empresa, sí, cuando son la piedra angular de la compañía. Sí. Esa discusión de ventas que está en la calle y llama al almacén, mira, dijeron que había un reporte, tengo un cliente aquí que quiere tal cosa, cuéntame. Yo te aviso ahora, pero tengo el cliente aquí delante, yo necesito que tú me digas si hay o no hay. Y después de mucho luchar, le dice, no hay. Entonces luego venta viene a las reuniones, dice, pero ¿cómo es que me ponen una meta
de que yo tengo que vender tantos millones de pesos. Entonces, cuando voy a ofrecer el producto, No hay. No hay. no hay. El otro tema, pero es que hay una oferta y a mí no me ha llegado la oferta, que tienen que enviármela al celular. Entonces el tipo de tecnología le dice, tengo problemas con la plataforma, que de hecho antes de ayer se cayó en los bancos el viernes. El domingo, si el fin de semana hubo muchos problemas. Muchos problemas Sí. con esos temas. Y entonces viene esa disyuntiva de que tecnología tiene que subir a la plataforma de los celulares, de los vendedores, las ofertas que hay. Entonces, él de venta va a quejarse, entonces el de tecnología le dice que él no entiende ni sabe todos los problemas que tiene él para él estar ocupado de eso, porque él tiene que cuadrar otras cosas que le está pidiendo una autoridad superior al vendedor. Entonces, todas esas discusiones, todos esos temas que tienen que ver con esto, en conclusión, es lo que debe preocupar a la empresa. O sea, la empresa deberían ocuparse efectivamente de tener herramientas adecuadas y que cuestan. Lamentablemente en este país, y creo que a nivel mundial, es sorprendente que la tecnología, a pesar de ya de tener tantos años, no baja de precio. O sea, un software adecuado, que grafique, que haga todas esas cosas, pues todavía sigue costando. Y el último tema, que eso está, bueno, el tema de ustedes, el tema del salario. Definitivamente es un tema que uno no sabe, o sea, que cómo es que vamos, porque cuando uno escucha a un empresario y él dice, Es que hay dos problemas, don Luis, que se juntan. El yo Sí. pago lo suficiente y el yo no gano tan bien o no gano bien. Entonces hay dos temas de sí, entonces cuando que uno, no se van a poner de acuerdo. cuando uno escucha al nunca. empleador y dice, sí, el problema es que el aumento, yo le aumento tanto, pero eso representa tanto para mí, porque no son 12 meses que yo le pago. Yo tengo que pagarle como 18 meses con el tema de la cesantía, el tema de la regalía y el tema del preaviso, que en los países desarrollados eso no existe. Entonces, es un tema complicado, la verdad, pero que definitivamente sí hay que sentarse y analizar y ver la forma más inteligente es aumentando la eficiencia y la efectividad interna para que esos aumentos, porque viene el tema de la escala, de que si yo subo los sueldos, tú supiste, Don Luis, mire, disculpe. voy a subir entonces también los precios. Entonces ahí viene Claro. la escalada, que bueno, me subieron 10, pero ahora tengo que pagar más porque todo subió. Don Luis, ustedes los asesores, si usted como usted que asesora empresa o lo que son asesores en el tema financiero, etcétera, siempre lo buscan los dueños de las empresas con el mismo objetivo, no importa cuál sea la razón. Exacto. Ellos le quieren ganar más dinero, Producir más y gastar menos, etcétera. Y uno que es empleado, a veces uno no entiende eso, pero lamentablemente las empresas son eso, son unidades Son de entidades renta, socioeconómicas y su Son- objetivo es producir dinero. ganar dinero para aumentar el capital que tiene la empresa o para comprarle un bote al dueño de la compañía, para lo que sea, pero cuarto. Exactamente. Y las experiencias que le da a uno viajar y conocer países que llevan años luz de distancia de donde está uno ahora mismo, es experiencia que yo he vivido en grandes cadenas de tiendas, que como ya la cantidad de cajas que antes habían. Hace 10 años, la primera vez que fui a un Walmart, habían, digamos, 20 cajas, ahora hay 10. Las otras son automáticas, que usted paga usted mismo. Y esa empresa tiene 10 empleados menos fuera. Sí, Digamos, 10 empleados no, porque son 2 turnos o 3, son 10, 20 o 30. sí. O el caso de Amazon, que está experimentando con las tiendas que no necesitan personal que te atienda. Que tú entras, pones una tarjeta y lo que sea que tú tomes, cuando sale te cobra. Sí. O sea, no tienes ni siquiera que pasar por una caja. Tú te vas y una serie de tecnologías que aplican, ya tú no necesitas tener contacto. Y en Corea del Sur hay muchas tiendas de conveniencia, una gran cantidad de ellas, que no tienen personal. Heladerías que no tienen personal, restaurantes que no tienen personal, que está todo prácticamente automatizado, tal vez lo maneja una sola persona, maneja las cosas que tienen que ser atendidas por una persona necesariamente. Y eso va a pasar en gran parte de los Sí, países. sí, Y los definitivamente. empresarios, cuando encuentren que eso pueda funcionar, van a decir, ay, aquí es que yo voy a cuadrar ahora. El tema es que esos robots son carísimos. Exacto. Son Ahora caros, mismo sí, esa tecnología es cara ahora. Esa tecnología es muy cara. Google lo tiene.
Ya hay varias empresas americanas que han cerrado en Japón y en Corea y ya lo que tienen es robot. Uno le dice, bueno, mira, aquí no es que van a venir esa figura todavía. No, pero hay Pero que ver tú no puedes esperar que llegue. o sea, tú no puedes esperar. Porque si ya a esos países están a ese nivel, ¿a qué nivel está ya la tecnología? Entonces, la única forma de ser eficiente y efectivo y dar un excelente servicio al cliente es con tecnología. No hay forma. No hay forma, o sea, de acelerar el tiempo, de acelerar las cosas, de poder dar una respuesta rápida. Yo fui ayer a un banco y todavía aquí, oye, pedir una carta Ay, de que tú tienes una cuenta con ellos. O sea, Es un favor que le están haciendo ellos de don Luis. y te la cobran. Ujú. Entonces, es complicado, pero bendito sea Dios. Ellos saben mis registros, mis movimientos, saben todo. Entonces, ¿por qué es que yo tengo que pasarme 2 horas, 1 hora y pico, para que me den una carta? Y cuando me la entregan, le dije, pero esa no es la dirección. Tienen que arreglarle. Espérese un momento. ay, Dios mío. Entonces, hace otra. Y yo mirando todo aquello, ese cristiano tenía que hacerle seña a otra cristiana para que viniera, porque él le hacía 3 preguntas, ella le daba 2 respuestas, y él como que no quedaba contento. La de al lado que más vieja le decía, no, es de tal manera. Pero bendito sea Dios, ¿y cómo es esto? O sea, y estamos hablando de una institución bancaria. Tú vas a pedir un servicio, algo, y con quién usted quiere y te pasan de un sitio a otro y un sitio a otro. Y que no se te ocurra ya reclamar aquí a algún sitio. Es tremendo. Entonces yo creo que hay que ir por ahí. Eso de alguna manera explica por qué hay tantos negocios de lo mismo. Porque no hay fidelidad. O sea, ya a ti te da lo mismo ir a cualquiera, porque en cualquiera tú no encuentras que haya una diferencia que tú digas, oye, yo quiero volver aquí. Me quedo aquí. Entonces hay que entender esa parte, que hay que mejorar el servicio, la calidad del servicio, la rapidez del servicio. Eso ahorra costo, ahorra muchísimas cosas para poder entonces tener salario competitivo. Así es que tanto la empresa tiene que preparar el terreno para que el empleado pues encuentre, como dice Peter Druck, que pueda hacer carrera y se sienta bien ahí y se quiera quedar, porque ahora está el tema también de la alta rotación. O sea, es impresionante cuando yo calculo, digo, ¿cuánto tiempo tú tuviste ahí? 2 años. Y en el otro trabajo, 1 año y medio. Y en tal trabajo, tanto. Y ahora, ¿qué tiempo tú tienes hoy? 3 meses. Entonces, una rotación alta y obviamente es como que en el Cibao dicen desasitiado, como el que no encuentra un sitio. Y en realidad cuando uno lo evalúa y dice, sí, lo que pasa es que yo necesito crecer y ahí donde yo estaba no hay para dónde, yo miro para arriba y no hay para dónde. Entonces yo necesito... Usted tiene complejo de grama, que es lo único que crece rápido y descontrolado. Exactamente. Que hasta los gringos para dar visa te preguntan por un trabajo estable que tú tienes. Exactamente. Sí, bueno, ya esas cosas van a estar difícil porque hay una rotación muy alta, la gente anda queriendo crecer. Sí. Sin embargo, en las empresas grandes, sobre todo las financieras, y muchas de ellas logran retener, pero es a un nivel, porque ofrecen una serie de beneficios que son atractivos, porque fíjense lo interesante, el salario atrae, pero no retiene. En los beneficios, o sea, claro. el salario te atrae, te deslumbra, y tú te vas por el salario. Pero el salario... ¿Ese es el caso de Peter? Exactamente, me acabo de mirar ahora mismo. Entonces, Peter Vázquez no está aquí por el salario, Peter Vázquez está aquí porque le encanta esta empresa. Entonces, le fascina. Entonces, el salario, bueno, es igual que el cliente, que dice el mercadeo. El cliente que por precio viene, por precio, se va también. Entonces, ese es un tema que hay que hacerle frente. Las empresas tienen que evaluar muy bien su estructura laboral y el cómo ser eficiente, cómo ser efectivo, y como diríamos finalmente, vamos a producir mucho dinero para poder pagarle bien a ustedes y nosotros también tener nuestros beneficios por lo que tenemos y hemos puesto esta empresa. Le damos las gracias a don Luis Minaya. Recuerden que pueden entrar a luisminaya.com y también encontrarlo en Instagram como
Minaya, rayita abajo CO. Minaya, para que no usted lo escriba con doble L, se escribe con Y al final. Al final. Minaya. La semana que viene vamos a tener las charlas gratis vía Zoom con el tema ¿Quién dijo que emprender es fácil? Sí. Tampoco sí, es sí. para todo el mundo. Me gusta ese título. Entonces, Sí, es verdad, ya usted lo verá dijo a principios de abril que te me venía con esa sí, charla. ya el día 11 de mayo, estén atentos en las redes. Eso sería el jueves próximo, ¿verdad? El jueves próximo. El jueves de la semana A próxima. las 7:13 minutos. Don Luis, muchas gracias. Muy Le bien. deseamos feliz resto de la semana y quedamos pendientes entonces para la semana que viene y la charla. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.